Y Bien, dígame, Cristina. Doctor, buenas tardes. Aprovechando el tiempo de espera. Doctorcito, por favor, ¿cómo tenemos que subir el video de la tarea? ¿Creando un link de YouTube o podemos...? Sí, creando un link de YouTube, ¿no? Ah, que no hay otra Y el manera, link de ¿verdad? YouTube nomás lo tienen que adjuntar ahí, ¿no? Ah, ya. A veces les pide qué formato, Ah, porque fotos, te ¿no? rechaza a veces Les YouTube, pero añaden primero ahí. hace un previo estudio, ajá, si es que acepta el video o no. ¿Perdón? Es que, ajá, justo lo que usted decía, YouTube primero te hace un estudio, primero te hace una Sí, y evaluación. le arroja pues, un link después, ¿no? Sí, pero eso Ya, como que no se me ha rechazado. Ya, doctor, gracias, está bien. ya. Ya se intenta. Vuélvalo a intentar. A ver, tengo Ah, dos sí, más, ya, Lorena y Cristel, dígame. Lorena ya, primero. gracias. Doctor, yo ya había creado mi link, pero no tengo la manera de agregarlo, digamos, al módulo en la parte que usted nos lo puso, porque no me sale la opción de agregar texto. Bueno, la doctora de embriología nos ponía esa opción y nosotros ahí podíamos agregar el link, pero ahora de lo que usted nos lo ¿No pone, salió la opción agregar texto? no, solamente nos salen los archivos. O bueno, Ya, a mí me... otra manera que pueden hacer es colgarlo a Word, pegarlo el link y eso es una opción, pero voy a habilitar de todas maneras eso, ya, esa opción de agregar texto. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, perfecto, Lorena, gracias. Cristian, doctor, buenas tardes. Lo buenas que tardes. pasa es que de mí hoy día supuestamente tiene que llegar mis cosas de coche y nada que llegan, no le han dado noticias a mi tío. Ya hasta Ya, me yo conseguí el tengo chance. dos, y con usted serían tres estudiantes que voy a tolerar hasta el día miércoles por estas situaciones de material y todo. Bueno, no hay problema. Dígame, Ramos Estrada. Ah, sí, doctor, era por el link. Y otra cosa también con relación a la escoliosis, ¿no? Que se estaba mencionando, cómo que se formaría la, la médula oblonga en ese sentido. Si hay alguna alteración o algo así. Ah, ya, su pregunta es de escoliosis más. Muy buena pregunta, Ramos. Ya la vamos a tener pendiente ahorita. Se siguen añadiendo, se siguen añadiendo. A ver. Bien, entonces me dicen que no pueden agregar el link. Voy a habilitar la parte de escritura. Lo otro que pueden hacer, ya saben, agarran un Word, ustedes lo pegan el link y ya está también. Soluciones, pues, soluciones, hombre, si no había cómo escribir. Ustedes mismos podían solucionar, solo que les da flojerita, esa partecita de querer plantear soluciones, ya les he dicho. Bien, estamos hablando sobre esta estructura. Ese compañero me mencionaba qué va a pasar con la escoliosis en relación a la médula espinal. Tiene una significativa repercusión. Cuando ustedes han llevado dorso en anatomía 2, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de los ejes que tiene la columna. La columna va a tener curvaturas, como son las curvaturas cóncavas y convexas. Va a formar la sifosis y la lordosis. En el caso de alteración de este eje de esta manera, lateralizado hacia un costado, como cuando ustedes se sientan, ¿no? Y su mala postura va a generar la parte de la escoliosis. La lateralización del eje de la columna. Las causas más frecuentes, no las únicas, posturales,
¿no? Posturales, en cambios de posición, y los otros son genético-hereditarios, ¿no? Genético-hereditarios. Quiere decir que hay personas que tienen mayor laxitud en los tejidos que vienen a reforzar a la columna, los mismos, el ligamento amarillo, por ejemplo, el ligamento longitudinal, por ejemplo. Entonces, y que tiene una predisposición a generar escoliosis. Miren, si la escoliosis es una desviación de la estructura del estuche duro, ¿no? Del estuche duro de la médula espinal, lo que va a generar es una transgresión de esta carretera de la información. Muy bien, esta desviación puede generar compresiones de los nervios espinales. Entonces, dicha compresión, acá tenemos justamente a los nervios espinales, ahí están los nervios espinales, ahí está la raíz posterior, azul, rojo la raíz anterior, y que van a ir a formar al nervio, ¿no? Entonces, un nervio espinal. Y los nervios espinales, en este estuche duro, pueden generar una compresión. Y dicha compresión me va a llevar a dos factores, o alteración motora o alteración sensitiva, o ambos en este caso, ¿no? Según el grado de desviación de la escoliosis. Y según la lateralización, el paciente presentará síntomas. Si yo tengo una escoliosis dirigida hacia el lado derecho, la compresión será en el lado izquierdo. ¿Recuerdan los forámenes intervertebrales? Esos por donde pasan los nervios espinales, van a estar comprimidos. ¿En qué lado? Si la escoliosis tiene una desviación derecha, la compresión es al lado izquierdo, y la sintomatología es al lado izquierdo. Lo mismo, si la escoliosis es al lado derecho, la compresión va a ser al lado izquierdo, perdón, en este caso, y la compresión va a ser al lado derecho. Entonces, lo mismo, los nervios espinales van a quedar atrapados. Y, por lo tanto, la sintomatología va a ser en el lado derecho, ya sea de dolor o presentar paresias o falta de sensibilidad. Eso pasa a grandes rasgos con la escoliosis sobre la médula espinal. Estamos hablando de la organización de la sustancia gris, de la organización de la sustancia blanca. Miren lo que va a formar al medio de la sustancia gris, el conducto central. ¿Recuerdan esto en el capítulo 1? Entonces yo hablaba de ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y de cuarto ventrículo a una cisterna, se va a llamar cisterna magna, que ya lo vamos a estudiar, y luego hacia la médula espinal. Uno, rodeando la médula espinal en el espacio subaracnoideo, entre aracnoides y pía madre, y otro a través de este conducto, del conducto central. Todo el trayecto de la médula espinal va a tener un orificio por donde discurre líquido cefalorraquídeo. Muy bien, ahí están los cordones anteriores, laterales, les decía, y el cordón posterior. Miren que en el cordón posterior existe una especie de puente, se lo llama comisura blanca anterior a este puente, que me está uniendo el segmento anterior. Y a este espacio ya le he denominado como mi fisura anterior media. En esto que es el cordón anterior se va a generar esta excavación, un pequeño espacio, que lo voy a denominar como mi incisura media anterior. La médula espinal acá está en una pieza anatómica cortada y preparada. Se puede ver la sustancia gris. Bien, ahí está claramente, se puede ver la sustancia gris. Esto está formando la asta posterior. Esto representa la asta anterior. Miren que en el cordón posterior hay un plano de unión. Ese plano de unión del cordón posterior se le asigna con el nombre de septum medium posterior. Bien, entonces, como a diferencia de la parte anterior, que es una fisura, en la parte posterior no existe tal, entonces vamos a hablar del septum medium posterior. Al entender la médula espinal, entendemos que esto que representa la organización de la sustancia gris, va a estar formada por neuronas radiculares, ¿no?
estas neuronas radiculares, la parte de sus cuerpos neuronales están en la asta anterior y lo que van a ir a formar sus axones están en los cordones. En estos o en esta porción de la sustancia gris tenemos distintos tipos de neuronas. Tenemos las neuronas alfa, tenemos las neuronas gamma, tenemos las neuronas vegetativas simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Entonces tenemos este tipo de neuronas. Las alfa, estas que son las alfa, son las más grandes de la médula espinal, ¿no? Estas dentro de la característica es que son las más grandes y liberan ACTH como neurotransmisor, ACTH. Las gamma están ubicadas en la parte de las astas anteriores, alfa y gamma en astas anteriores, alfa y gamma en astas anteriores, y van a, dentro de sus características, son las que mantienen el tono muscular. Ustedes ya conocen la contracción tónica. Y si no la conocen, pueden agarrar la parte anterior de su antebrazo y pueden palparse. Esa parte anterior del antebrazo tiene una cierta contracción. Los músculos tienen una tensión continua. A eso se llama con el tono muscular, ¿no? Ese reflejo conocido como tono muscular continuo. Entonces, se produce, usted se agarra la parte del antebrazo y ven que los tendones y los músculos tienen una tensión constante. Vamos a tener lo que son las neuronas simpáticas, que van a estar en la asta lateral, y la asta lateral solamente existe desde T1 hasta L1 y a veces hasta L2. ¿No recuerdan? ¿Por qué les digo recuerdan? Porque ustedes han llevado simpático y parasimpático en anatomía 1, ¿no? Entonces, las vegetativas simpáticas se ubican en las astas laterales de la médula dorsal y la primera lumbar. Van al músculo liso, al miocardio, a las glándulas, ¿no? Y las parasimpáticas se originan en las astas laterales, pero del segmento sacro. Y justo van a originar a los nervios esplácnicos que hemos descrito, esplácnicos sacros, ¿no? Para el colon sigmoide, recuerdan, para el conducto deferente, ¿no? ¿Qué característica más tenemos además de estas neuronas radiculares? Vamos a tener a las neuronas cordonales. Las neuronas generalmente se encuentran en la asta posterior. Repito, acá que le hemos denominado, le hemos llamado neuronas radiculares, NR, a las de la asta anterior. A esta de la asta posterior le estoy llamando neuronas cordonales, NC, para las de la asta posterior. Entonces, esta de las asta posterior las vamos a clasificar según su comportamiento, más que según su longitud y más que según su neurotransmisor. ¿Qué quiere decir según su comportamiento? Vamos a agarrar este ejemplo y vamos a mencionar. Tenemos células tautómeras o proyecciones de estas células que se van a llamar tautómeras, hecatómeras, ¿bien? ¿Cuáles son las tautómeras? Acá justamente me estaba mencionando con el color rojito a esto. Ahí está, estas de color rojito son las tautómeras, que por definición es cuando el axón se sitúa en la sustancia blanca de la misma hemimédula donde han surgido estas neuronas. Quiere decir, miren, está surgiendo en la asta posterior. Ahí está su cuerpo de la neurona. Lo mismo acá. Aquí está su cuerpo de la neurona. Y lo que va a hacer estos axones, formar fibras nerviosas que vayan en ese mismo lado. Por ejemplo, están dirigiéndose en el lado izquierdo, según la imagen, ¿no? En el lado izquierdo, según la imagen. Entonces van a mantenerse por el lado izquierdo. Eso es tautómera. Cuando los axones de las neuronas cordonales van y se dirigen en la hemimédula del mismo lado. Esa es la correcta definición. Vamos a tener estas otras que se van a llamar heterómeras. Estas son llamadas heterómeras, las de color verde, porque cuando sus axones van a cruzar la línea media
y van a situarse al lado opuesto de ese origen. Si yo sigo este de color verde, miren lo que va a hacer la de color verde. La de color verde va a entrecruzarse. Miren, va a ir al lado contrario. Entonces, las hecatómeras tienen este concepto. Cuando los axones se originan en un lado, los axones o las neuronas, miren, los cuerpos neuronales van justamente en las células cordonales, en las astas posteriores, y sus axones van y se dirigen, una para el lado contrario y hacer esto, y otra en el mismo lado. ¿Bien? Eso es la definición correcta de hecatómera, ¿no? Entonces, ahí está para la denominación de hecatómera. Yo creo que estaba mencionando heterómera. Bueno, disculpar, he tenido un cortocircuito por una situación de distracción. Entonces, volvemos a retomar el concepto de la heterómera. Entonces, decíamos, cuando agarraba su origen a nivel del asta posterior, lo que hace es entrecruzar la información. Y contrario a esto, vamos a tener a las hecatómeras. Lo que hacen las hecatómeras es dividirse en dos ramas, una para el lado contrario y una para el mismo lado. ¿Bien? Eso hacen las hecatómeras. Las heterómeras cruzan al lado contrario y las tautómeras lo que hacen es en un mismo lado. Ahí está la de color rojo para un mismo lado. Muy bien, tenemos las neuronas ganglionares, las que se van a localizar en los ganglios raquídeos, ¿no? Hemos dicho que es un ganglio, un conjunto de cuerpos neuronales. Entonces, esas neuronas localizadas justamente en los ganglios raquídeos se los llaman ganglionares, muy aparte de las neuronas cordonales, muy aparte de las neuronas radiculares, ¿no? Entonces, existen tres tipos de neuronas: radiculares, cordonales y ganglionares. Muy bien, ganglionares. Esta ganglionar le vamos a corregir a un poquito, tal vez ha sido la parte del typeo, ¿no? O del editor. Las ganglionares deberían ser el inciso C, ¿no? Entonces tenemos neuronas cordonales, neuronas radiculares y inciso C, ganglionares. Una cosa por el orden de la división de las cordonales. Hemos dicho tautómeras en el mismo lado. Hemos dicho heterómeras que van a cruzar al lado contrario. Y hecatómeras lo que hacen, van con la derecha y van con la izquierda. Esa es la definición correcta. La sustancia gris se está organizando a través de los distintos, ya hemos analizado la cabeza de la sustancia gris, y hemos analizado la parte de el cuello, del asta anterior, del asta posterior. Lo que vamos a hacer es entender, miren, todo esto que está pintado de color verde, como es asta posterior, es mi área somatosensitiva. Todo esto que está pintado de rojo es mi área somatomotora. Muy bien, somatomotora. Y aquí, esta parte de amarillo representa mi área viscerosensitiva. Las vísceras también transmiten la sensibilidad a la médula espinal. Y esto que está de color negro es la parte visceromotora. ¿Bien? Así vamos a organizar a la médula espinal en la sustancia gris. Y vamos a especificar que vamos a tener una sistematización a través de núcleos, tanto en la parte motora como en la parte sensitiva. ¿Qué quiere decir? Los núcleos de la asta posterior, por ejemplo, justo este que tiene la forma de semiluna, el 1, se llama mi núcleo zonal, marginal o de Waldeyer. A través de este núcleo zonal, marginal o extremo periférico de Waldeyer, es uno de los principales receptores sensitivos de la asta posterior. Luego el número 2, este es redondito, voy a tener al núcleo gelatinoso de Rolando. Ocupa la parte de la cabeza posterior, ¿no? Entonces, toda la información de termoanalgesia, prurito, cosquilleo y estímulos sexuales vienen a través del núcleo gelatinoso de Rolando.
Entonces, cuando haya unos impulsos táctiles, ahí la enamorada les dé una caricia. Entonces, esos impulsos táctiles van a ir a través del núcleo gelatinoso del Ronaldo. El cosquilleo también, ¿no? Cuando se hagan cosquillas. O el prurito de su paciente, ¿no? Y los estímulos sexuales, ¿no? Van a través del núcleo gelatinoso del Ronaldo. Este va a ser el número 3. A este número 3 le voy a asignar el nombre de núcleo propio. ¿Bien? El núcleo propio del asta posterior se ubica entre la cabeza y la base. Recuerdan la parte del cuello. Entonces, este núcleo posterior también tiene relación con la termoanalgesia, el prurito. ¿Qué es la termoanalgesia? La información del dolor, de la temperatura, calor y frío van a través de este núcleo propio y también del de Rolando. Cuando les pregunte entonces qué información va por el de Rolando, ustedes me tendrán que decir el prurito, cosquilleo, termoanalgesia. ¿Y qué es la termoanalgesia? El dolor, la parte de temperatura, calor y frío, ¿no? Vamos hacia abajo, tenemos el núcleo de Clark medialmente. Vamos a tener núcleo basal medial o de Clark, se lo llama esto, ¿no? Está hacia la línea media, hasta el septo medio. Por eso lo llama núcleo septal o núcleo basal medial o de Clark. ¿Qué información va a través de Clark? Va toda esa información sensitiva, pero de los segmentos cervicales C8, T1, T2, T3, T4, T5, hasta L2. ¿De qué tipo de información? De la sensibilidad profunda inconsciente. Entonces, cuando existan estímulos que produzcan irritación o aumento del tránsito intestinal o incluso el dolor visceral, va a llegar al núcleo basal medial de Clark. No se olviden que el núcleo basal medial de Clark ya está cerca de esta área, que la hemos llamado como la zona viscerosensitiva. Entonces, por eso esa información. Este es el núcleo de Bechtereck, se lo llama. El núcleo de Bechtereck o basal lateral lleva información también profunda, inconsciente, pero de reflejos espinales. ¿Qué quiere decir? Ustedes han visto el ligamento rotular o patelar. Entonces, ¿dónde va a llegar esa información del golpecito a nivel del ligamento patelar? Va a llegar al núcleo de Bechtereck, porque lleva información de reflejos espinales. Muy bien, en esta comisura gris específicamente dos núcleos, uno medial y uno lateral. De verde ahí está, este es el lateral, este va a ser el medial, ahí está el medial y el lateral. El lateral lo que hace es agarrar la información simpática y justamente llevar la información de las vías viscerales, corazón, pulmón, hígado, estómago, ¿no? El núcleo medial, por si acaso esta es pregunta de residencia también, de exámenes de residencia, el núcleo medial de la comisura gris no tiene función conocida. ¿Bien? Entonces, el núcleo medial de la sustancia gris intermedia no tiene función descrita conocida. Hacia la parte anterior, de la misma manera, voy a describir otros dos núcleos, en un núcleo anterior y un núcleo también lateral. Este va a ser mi núcleo anterior lateral y este va a ser mi núcleo anterior medial. El anterior lateral está relacionado con la información eferente. Va a mandar ¿a dónde? Al tronco y cuello generalmente, lateral. Entonces, los núcleos situados en la sustancia gris de la médula espinal, generalmente en la organización lateral, tienen a inervar los músculos del tronco y cuello, los erectores de la columna, el pectoral, el serrato anterior, el longísimo, ¿no? Entonces son músculos del tronco, músculos del cuello, el esplenio, las características del esplenio del cuello, el esplenio de la cabeza, ¿no? Entonces los infrayoideos, los suprayoideos son del cuello. Entonces van a ir a ese segmento, los del núcleo anterior y lateral. Los anterior y medial también van a dirigirse a la musculatura posterior, pero esta vez de cuello y la porción de tronco.
Esto que representa, según la posición, los que están a nivel del dorso, núcleos mediales en la sustancia gris, van a dirigirse a la parte posterior, de la misma manera, de cuello y de tronco, ¿no? Trapecio, ahí está el dorsal ancho. ¿Qué más? Dentro de esta organización hay una característica funcional, son los reflejos. Nosotros vemos que para la información, para la característica de acción medular, va a llegar una información sensitiva, va a generarse un circuito. En el caso del sistema nervioso autónomo, dicho circuito es a través de las astas laterales. A través de las astas laterales sale la información, neurona preganglionar, ganglio, neurona postganglionar y aumentar la frecuencia cardíaca si es de orden simpático. Si es de orden parasimpático, generalmente el parasimpático tiende a disminuir la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? A nivel de corazón. Entonces, ¿dónde está la neurona postganglionar? Todo esto es preganglionar. El ganglio está en la víscera y de la víscera sale recién la neurona postganglionar. En corazón, ¿qué hace? Disminuir la frecuencia cardíaca en la parte del sistema nervioso vegetativo. González lo que agarra es otros conceptos, reúne muchos conceptos, a veces un poco no ordenados, y los va a laminar la médula espinal. Ya nos ha descrito la organización en núcleos. Ya nos ha dicho que hay cabeza, cuello, cuerpo. Ahora, según las características de Bronk y Rexet, así se escribe Bror, este es Bror, y el otro es Rexet, se hace una laminación para entender lo mismo que hemos entendido con los núcleos. Entonces, lo mismo, por eso en esta característica es similar. Decir lámina 1 es como decir el núcleo marginal, ¿no? El núcleo zonal o marginal. Decir lámina número 2 es lo mismo que referirnos al núcleo gelatinoso de Ronaldo, ¿no? Y existen propiamente estas laminaciones para esas descripciones. Lámina número 3, lámina número 4, lámina número 5, 6, la lámina número 7, esta de verde, esta es la lámina número 7. Esta representa la lámina número 8, vayan colocando nombre y grupo. Esta es la lámina número 8, esta es la 9, y aquí donde está el conducto central está la lámina número 10. Repito, este concepto de laminación no es más que hacer comprender otro tipo de organización en la parte de neuroanatomía para la descripción de toda la sustancia gris. Bueno, entonces la laminación no es más que otra manera de entender todo lo que representa la laminación de la sustancia gris. Muy bien, ya hemos hablado de sustancia gris, hablemos de sustancia blanca. Yo lo voy a tener para la práctica del día de mañana, esto sin nombres. Acá justamente podemos ver estas imágenes, ahí están el cordón posterior. El cordón posterior va a organizarse de la siguiente manera. Ahí está con el número 1. El número 1 de la sustancia, de la sistematización de la sustancia blanca, en esto que es el cordón posterior, representa el haz de Gracil o Gol. Así se llama. Miren, aquí tiene su nombre, aquí está. Haz de Gracil o Gol. Estarán viéndolo con su nombre bien bonito porque el día de mañana, ya sea con otra imagen o la misma de su libro, ustedes tendrían que reconocer que cerca del septo medio están estos dos haces. ¿Qué es haz? Un conjunto de fibras nerviosas de orden homogéneo, ¿no? Esa era la definición. Muy bien, al lado del haz de Goltz, en el mismo cordón posterior, van a estar estos con el número 2, se lo llama haz cuneiforme o de Burdach, el haz de Gracil, y este es el haz cuneiforme o de Burdach. Ambos, en lo que respecta el cordón posterior de la médula espinal. ¿Qué hacen estos haces? ¿Qué tipo de información están llevando?
La función consiste en llevar la sensibilidad profunda consciente. Quiere decir, cuando estoy conectado y relacionado con el medio, sensaciones táctiles, la parte discriminatoria, cuando se para una mosca en la parte de su piel, si quieren, esa sensación vibratoria, y además de la constitución de propiocepción, la posición de los músculos. Entonces, esa situación posicional o postural de los músculos va a través del haz de Graciel. Información vibratoria, la parte de epicrítica discriminativa, si es liso, rugoso, ¿no? Entonces, esa característica del tacto y de que este sea discriminativo va a través de este haz de Gold y Gordach, o Gold, Graciel o Gold, y el o cuneiforme de Burdach número 2, ¿no? Entonces, ese tipo de información va por esta porción posterior. Vamos y que tenemos información por el lado lateral. Todo esto representa el cordón lateral. En el cordón lateral voy a encontrar a esto que de color, está pintado aquí de color verde. Es el haz espino cerebeloso. Aquí, verde. Este de verde es el haz espino cerebeloso dorsal, y acá también voy a tener este otro que se lo llama espino cerebeloso ventral. Bien. El número 2 para el espino cerebeloso ventral o anterior si quiere, y el número 1 espino cerebeloso dorsal o posterior. Al dorsal también se lo dice de Fleshing, y al ventral o anterior también se lo dice de Gowers. Gowers, así se escribe, Gowers. Creo que tiene su nombre aquí. Ahí está. Bien, ahí está el de Gowers para la denominación de este. Ambos dirigiéndose por el cordón lateral. El anterior comparte la parte lateral y parte anterior. Y voy a tener la organización de estos tres de color rojo. Número 1, número 2 y número 3. Número 1, el piramidal cruzado. Número 2, el retículo espinal lateral. Y número 3, el rubro espinal. En el tracto o en el cordón lateral, esto que representa el espino cerebeloso, el dorsal, primeramente había mencionado. Ahí está el dorsal. Y el otro el ventral. El dorsal, no les he dicho qué tipo de información lleva. De la misma manera, la sensibilidad profunda consciente, pero la que viene de los usos musculares y del órgano tendinoso de Golgi. Esto sobre el grado de tensión muscular, ¿no? ¿Qué grado de contracción muscular tiene? ¿No? Entonces, el órgano tendinoso de Golgi, lo han descrito también en Anatomía 1, o han tenido que mencionar, ¿no? Va y informa sobre el estado de contracción del músculo esquelético. Y los usos musculares sobre los grados de tensión de los tendones, ¿no? Entonces, ahí están las características de los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Tendinoso de Golgi sobre el grado de tensión, y el uso, perdón, es el sobre la contracción muscular. Creo que lo he dicho al revés. Uso sobre la contracción muscular y el órgano tendinoso de Golgi sobre el grado de tensión de los tendones. Esa información va por el de Fleshing. Por el de Gowers va información de tipo refleja, que quiere decir, cuando ustedes generan el arco reflejo espinal, se ha producido el reflejo, pero ese arco reflejo espinal va a mantener informado al cerebelo sobre dicha información. Por eso dice cerebeloso, no dice cerebral, dice cerebeloso. Entonces el cerebelo mantiene la información motora inconsciente. Y estos que representan al haz piramidal cruzado es uno de los más importantes, el 1. Cuando hablamos de la información motora, y la información motora está llegando desde la corteza motora hasta la médula espinal, el 80% de la información decursa, quiere decir, a nivel de la médula espinal. Porque su hemisferio izquierdo es el que domina.
o dominan su brazo izquierdo porque es el hemisferio derecho el que domina. Es lo mismo en el habla. Ustedes pueden tener la característica del dominio izquierdo y los núcleos encargados del habla estar predominantemente, en su mayoría, activados en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si dominan el hemisferio izquierdo. Si dominan el hemisferio derecho, los que son zurdos, los núcleos del habla estarán relacionados con o de mayor actividad los del lado derecho. Entonces, el piramidal cruzado me da esa información, me dice la información motora va del hemisferio izquierdo a mi mano derecha. Si yo soy diestro, puedo manejar con la mano derecha todo lo que viene del lado de mi hemisferio izquierdo. Y el piramidal cruzado es esa muestra motora, que la vamos a ir describiendo a mayor profundidad cuando veamos estos núcleos motores. El número 2 representa la parte del retículo espinal lateral, se lo llama, el número 2. Este es el retículo espinal lateral. Y este va a ser el número 3, que se lo va a llamar el rubro espinal. Este es el 3, también llamado rubro espinal. El rubro espinal va a tener origen a nivel del mesencéfalo, en el núcleo rojo, en el mesencéfalo, y por lo tanto en la función motora extrapiramidal. Vamos a entender a qué se llama información piramidal y a qué se llama información extrapiramidal. Toda la que no va por este circuito anterior se lo llama motora extrapiramidal, ¿no? Todo lo que no está dirigiéndose por este circuito en relación descendente directa se lo va a llamar extrapiramidal. Entonces, el rubro espinal es una función motora extrapiramidal. Este que se lo va a denominar como el retículo espinal lateral también tiene función motora extrapiramidal. Para hacerles entender, extrapiramidal, con la acción de los actos reflejos, ¿no? Eso es lo que concreta la información extrapiramidal. Tenemos en la parte anterior los diferentes núcleos. Vamos a ir enumerando. Aquí está el número. Estos son iguales, miren, a derecha e izquierda de la comisura. Estos son el 1, vestíbulo espinal medial se los llama.